Bueno, fíjese que tenemos que analizar todavía lo que ocurrió el pasado 6 de junio en el contexto del proceso electoral, digamos, de estas elecciones intermedias mexicanas, donde estuvieron en juego varias gubernaturas, la cuestión de la Cámara de Diputados en México, en fin. Tengo a Erika Pérez. Erika Pérez es doctora en sociología de Tlatelolco Lab y de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó un estudio acucioso acerca de quién fue quién en el proceso electoral desde el punto de vista de guerra sucia, propaganda negativa. En fin, Erika, muy buenas noches. Me da gusto saludarte nuevamente. No te escucho, Erika. No sé si... Sí, ya, Ahí está. disculpa, ya está, No, sí. perfecto, perfecto. Buenas No, noches, muchas no te gracias por el escuchaba y espacio. todavía no aprendo yo eso de Chaplin y de todo. Erika, ¿qué nos puedes decir? Realizaron un estudio que es importante, ya a toro pasado, dirán algunos, bueno, ya pasó lo de las elecciones, pero no, tenemos que evaluar qué ocurrió. ¿Qué conclusiones arrojaron en el estudio que ustedes presentaron? Sí, claro, mira, el interés del Tlatelolco Lab es analizar los distintos fenómenos sociales y políticos, pero atravesados por los medios de comunicación y las redes sociales. En ese sentido, las elecciones que recién pasaron nos dan mucha luz sobre cómo funcionan, cuáles son los mecanismos que los distintos medios, las distintas redes utilizan para construir relatos, para decirnos qué pasó. Y en esa construcción de relatos ocultan ciertas cosas, amplifican otras, se escuchan unas voces y otras voces no se escuchan. Entonces, para nosotros eso es lo que nos interesa, cómo este proceso político nos da cuenta de cómo operan las redes, cómo operan los distintos actores y cómo se van construyendo relatos que al final van construyendo lo que pasó, ¿no? Entonces, en este 6 de junio lo que encontramos fue, hicimos un análisis a partir de distintas metodologías, hicimos análisis de redes, de Twitter específicamente, exploramos Facebook, YouTube y los medios, distintos medios, tanto columnas de opinión como encabezados y primeras planas, y de ahí identificamos, por ejemplo, que pues los medios tienen un papel fundamental en la forma en la que se construyen las narrativas en torno a la política. Si bien fue una elección súper amplia, diversa, compleja, en donde los actores participan pues en función de distintas lecturas que hacen de su contexto, los medios nos plantean una historia simplificada entre democracia o dictadura. Incluso muchos de los influencers y líderes de opinión, como Loret de Mola, Larraqui, construyen este relato utilizando un discurso clasista. Por ejemplo, dijeron que quien vota por Morena son las personas ignorantes, las que dependen de los subsidios, con toda una carga valorativa negativa hacia la ciudadanía que participó. Entonces, es el tipo de cosas que identificamos en nuestro estudio, cómo se van construyendo estos relatos, cuáles son los recursos que se utilizan y bueno, por ahora eso te comento. Oye, Erika, ¿y qué impacto tuvo esto, digamos, en el resultado? ¿Dónde pudo haber influido toda esta narrativa que estás comentando? Sí, pues identificamos que hubo una fuerte construcción de una narrativa en torno a un voto útil, ¿no? Había, por ejemplo, en Twitter vimos como había toda una tendencia a construir un discurso que decía, haz un voto útil, no votes por Morena, pero no decía por quién sí votar, ¿no? O sea, era como una propuesta en un sentido negativo, es decir, se decía no votes por Morena, pero no decían por quién votar. Y se recuperó, se sacó de la historia este discurso de que AMLO era un peligro para México. Se utilizó como un hashtag incluso en Twitter, ¿no? Esta idea que viene acompañando a este político desde 2006 se vuelve a utilizar en esta ocasión. Y pues sí, dentro de los discursos de la ciudadanía, porque también exploramos esto en un sentido muy exploratorio, voces de diferentes ciudadanas, ciudadanos, para entender cuál era el sentido de su voto. Y sí llegamos a escuchar a personas que realmente votaron con ese sentido, ¿no? De, por ejemplo, de parar a López Obrador, de evitar que López Obrador
cambie el INE, cambie la Constitución para evitar que haya dictadura, como decía Margarita Zavala, decía, esta es una votación de democracia contra dictadura, y hubo ciudadanos que sí replicaron ese discurso, aunque también hubo ciudadanas y ciudadanos que votaron en otro sentido, que votaron incluso, bueno, con este sentido de una fiesta democrática, que dieron un voto de confianza a la actual administración para que continúe. Hubo quien votó anulando, expresando una protesta, poniendo nombres de personas desaparecidas, de feminicidios, como para hacer para expresar que una democracia en un país en donde desaparecen y asesinan mujeres, es algo de llamar la atención. Y hubo también muchos lugares, específicamente lugares de comunidades indígenas, que no ven la democracia electoral como una vía, sino que hacen un ejercicio de la democracia a partir de ejercicios de autogobierno. Y entonces con esto lo que vemos es que la forma en la que la ciudadanía y la forma en la que en México se vive la democracia es muy diversa y compleja, y los medios, específicamente algunos medios, tratan de simplificar esa complejidad y ponernos un relato muy simple de estás votando en contra de la dictadura, a favor de la democracia. Lo ponen en términos así tan simples, ¿no? Entonces, el llamado del Tlatelolco Lab es a afinar la mirada, a entender las cosas en su complejidad y ver los matices, ¿no? Erika, ¿influyó el crimen organizado, el narcotráfico? Yo estoy convencido de que sí, pero ¿ustedes qué dicen? ¿Qué hicieron respecto a esa investigación? Sí, nuestro análisis se centra, como te decía, en los medios y las redes sociales. Entonces, en ese sentido, en los medios fue el día de la elección, logramos identificar algunos hechos. Por ejemplo, uno de los más sonados fue en Tijuana, en donde hubo hechos violentos, hubo una aparición ahí en las casillas de restos humanos. En Oaxaca hubo gente armada que disparó. Es decir, el día de la elección, que es el que nosotros analizamos, hubo estos eventos, ¿no? Violentos. Sin embargo, pues sí, fue una elección, fue unas campañas súper violentas en donde hubo asesinatos de distintos candidatos, pero eso ya en nuestro estudio no lo incluimos. Incluimos No lo el 6 de junio y las narrativas alrededor de ello. Una última pregunta, Erika. Erika Pérez, el INE sonaba mucho constantemente antes de la elección y durante la elección. ¿Parece ser que el INE se comportó a la altura o qué? Sí, nosotros hicimos previo a un estudio que también les invitamos a leer, que fue justo como el INE estuvo involucrado en todo el proceso de las candidaturas, específicamente de Morena. Y en ese estudio vimos que el INE actuaba no tanto como un árbitro, sino como un actor más. Y esto se refleja en muchos de los discursos que los medios pusieron después del 6 de junio, en el 6 de junio, que era que el ganador había sido el INE, ¿no? Como si el INE no fuera el árbitro, sino un jugador. Entonces muchos medios, muchos influencers pusieron esa narrativa, ¿no? De el INE es el ganador de esta elección. Y esa idea oscurece todo lo otro que pasó, ¿no? Sin embargo, sí, el día de la elección, bueno, el INE ya como que da un paso para atrás y la elección ocurrió, pues, en términos generales, en paz y como tendría que suceder, ¿no? Bien, una última pregunta. Hay que decirlo, esta investigación fue coordinada por John Ackerman en la UNAM. Y John Ackerman pues, es abiertamente partidista a favor de Morena. ¿Cómo podemos confiar en la objetividad del estudio? Sí, bueno, nosotros, John Ackerman es el director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, y ahí tenemos distintos proyectos dentro de ese proyecto, ¿no? Uno de esos proyectos es el Tlatelolco Lab, que además está coordinado también por Adrián Escamilla, que es un doctor en economía, y somos un equipo muy amplio de personas de distintas disciplinas. Yo soy antropóloga, socióloga, hay otros sociólogos, hay una psicóloga, hay físicos, ingenieros, y todo este equipo hacemos este trabajo y pues tenemos ahí en nuestro sitio y disponible nuestro estudio. Lo que buscamos es que la ciudadanía se acerque y que vea cuáles fueron nuestras conclusiones, nuestra metodología y cómo llegamos a esas conclusiones, y desde luego no hay nada que esté dicho de una vez y para siempre, ¿no? Todo el conocimiento se construye desde un lugar.
y lo que hacemos es hacerlo explícito, mostrar desde dónde estamos hablando y cuáles fueron nuestras herramientas, y estamos abiertas a que haya una como réplica y un cuestionamiento y un diálogo de nuestros estudios y conclusiones. Muy bien, Erika Pérez, te agradezco muchísimo. Dijiste algo muy importante, todo conocimiento se construye desde un lugar. Eso es muy correcto. Te agradezco muchísimo tu participación esta noche aquí en Contexto en la Octava. Gracias a ti, Rubén. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches.